Hola a todos, en este nuevo video tutorial voy a explicar cómo implementar menús contextuales en Android. En concreto vamos a asociar un menú contextual a los elementos de un list view. Bien, lo primero es que acudamos a la documentación oficial de Android, donde encontraremos una guía muy útil sobre la implementación de menús. Dentro del sidebar de la derecha encontramos un elemento que son los contextual menus, de manera que aquí nos explican claramente en qué consisten. Como vemos, son menús que se lanzan en forma de un cuadro de diálogo, de manera que la pantalla se sombrea y la interfaz principal pasa a un segundo plano. Normalmente se lanzan cuando sobre el elemento, en este caso del list view, se hace un long click, es decir, un clic de varios segundos. En ese momento se lanza y el menú contextual que se lanza con las opciones que nosotros definamos serán referidas al elemento del list view sobre el que hemos pulsado. Vamos a ver cómo implementar esto. Vamos a partir de un workspace vacío en el que vamos a crear un nuevo proyecto de Android. Le vamos a poner por nombre contextual menus. Como siempre ponemos aquí el nombre de dominio con el subdominio que sería en este caso contextual menus. Vamos a compilar y a poner como SDK destino la 4.1. Desmarcamos la opción de diseñar ahora un icono para la aplicación y creamos una activity en blanco. Por defecto, cuando nosotros seguimos este asistente del proyecto, se nos crea un activity con un layout. En este caso ni siquiera vamos a cambiarle el nombre, dejamos el que viene por defecto. Bien, una vez que se haya generado el proyecto, accedemos al main activity, ya que desde el main activity tendremos que gestionar el menú contextual y la relación con el list view que creemos. Bueno, hemos tenido un pequeño fallo en el Eclipse, se reinicia. Estas son las cosas del directo. Ya tenemos aquí nuestro proyecto con nuestro main activity que abrimos y vamos a pasar a comentarlo. Como vemos, aquí se nos ha generado ya de primera el método onCreate, que será lanzado la primera vez que se cree el activity, y aquí estamos cargando el layout que también se nos ha generado de manera automática. En este layout deberíamos tener un list view que será al que nosotros referenciemos el menú contextual. Vamos a crear ese elemento, list view. Venimos aquí a Composite y arrastramos el elemento de tipo list view. Bien, como vemos tenemos aquí list view 1, podemos ponerle otro nombre, listado elementos, guardamos el layout y aquí vamos a rescatar dicho elemento, list view, listado, igual, find view by id, r.id, le hemos llamado listado elementos, lo tenemos aquí en la función de autocompletar. Por defecto, findViewById devuelve un objeto de tipo view, nosotros debemos hacerle un casting al tipo listView. Control-Shift-O como tecla abreviada para importar los paquetes, en este caso listView, lo tenemos aquí arriba. Y ahora lo que necesitaríamos sería vincular ese listView con el menú contextual. Con esta función estamos diciendo que cada vez que se haga clic en un elemento de este listView,
se lanzará el menú contextual, que sería la segunda parte que nos queda, cómo crear el menú contextual. Por defecto, cuando hemos creado el proyecto se nos ha creado este método, que sería para el menú de opciones, pero no es el menú que nos ocupa en este caso. Para el menú contextual tendríamos una opción parecida, que debemos sobreescribir, pulsando sobre el botón derecho, Source, Override Implement Methods, buscamos el método onCreate context menu. Aquí lo tenemos. Decimos OK. Y como vemos aquí, por defecto viene un código que debemos sobreescribir. Este código debemos implantarlo por el que nos indica la API, que es este de aquí. Como vemos, este código lo que hace es cargar un menú que ahora mismo no tenemos creado, que es un XML. Para crear este XML debemos acudir a la carpeta res, menú, y aquí dentro deberemos tener el menú. Como ya viene uno creado, para reutilizarlo vamos a llamarle aquí con el nombre que tenemos ya creado en el proyecto, main. De manera que aquí estamos diciendo que el menú contextual estará definido en el fichero main.xml de la carpeta res menú. Pues bien, aquí solo nos queda introducir las opciones que tengamos. Por defecto tenemos una, que es Action Settings. Podríamos introducir todos los elementos que quisiéramos. Ítem, definiendo el ID, le podemos definir un título, opción 1, un icono, todo lo que deseemos. Una vez que tengamos hecho eso, solo nos quedaría, en caso de que queramos registrar los eventos CLI, sobreescribir el método source override onContext item selected. Pues bien, hasta aquí sería el video tutorial de menú contextuales. En otros capítulos estudiaremos otros menús. Muchas gracias.